Bueno, bienvenidos al Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui. En esta oportunidad tenemos al doctor Marjon Dupovic. El doctor Marjon Dupovic tiene un postdoctorado en gerencia organizacional, es doctor en ciencias gerenciales, tiene una maestría en finanzas, especialización en econometría, economista, locutor, conferencista y coach certificado. Actualmente se desempeña como decano de FACES UCMA y nos viene a disertar una conferencia sobre el tema modelos de negocios emergentes en la era digital. Con ustedes, doctor, el espacio es todo suyo. Aquí, ¿no? Buenas tardes. Un verdadero placer para mí estar compartiendo con todos ustedes. Estoy honrado, por supuesto, con esta maravillosa invitación de parte del Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui, también nuestra casa, nuestros hermanos. Soy Marjon Dupovic, como ya les ha compartido, por supuesto, la doctora Jocelina. Un estudiante que en sus tiempos fue bastante crítico, curioso, razón por la cual tomé parte del tiempo, he cabalgado el tiempo y estoy hoy aquí. Entonces, creo que hay una frase en este momento que me resuena y es un versículo que dice: no os conformáis con el pensamiento de la mente de hoy en día, sino sean transformados en pensamiento nuevo y verás que la voluntad de Dios es grande, poderosa y perfecta. Romanos 12:2. Y con esto podemos hacer un salto rápidamente a lo que es hoy en día la posmodernidad. ¿Les suena eso? Cuando vemos, por ejemplo, hablamos de modelos emergentes en la era digital y hablamos de la posmodernidad. Entonces, ¿dónde estábamos en la historia? ¿Cuándo arrancó la posmodernidad? La edad moderna, para todos nosotros, para la historiografía universal, ha iniciado en 1453 con la caída de Constantinopla y la misma fue consolidada ya para 1492 con Cristóbal Colón, cuando decide descubrir el planeta o la anchura del planeta. Aquí entonces nos preguntamos, ok, si esto es la modernidad, es decir, a partir del siglo XV, cuando las grandes potencias de aquel entonces, llámese España, Portugal, Inglaterra, iniciaban este tránsito expansionista por el mundo y por supuesto esto implicaba la imposición de un modus vivendi, de modos de producción. Entonces es cuando comenzamos a ver que hemos heredado una especie de idiosincrasia en nuestro haber, en cuanto al contexto político, económico, social. ¿Se recuerdan del mercantilismo? ¿Se recuerdan de la etapa precapitalista? ¿Se recuerdan luego de la Revolución Industrial, 1750? Entonces, tenemos que comenzar a pasearnos a lo largo de la historia para comprender qué es modernidad y qué es posmodernidad. Cuando el hombre en 1950 comienza a trabajar en las computadoras, en la informática, es allí cuando hay una ruptura definitiva en el orden social, en el orden mundial, en lo que respecta a ese modelo de producción y, por supuesto, de manera consecuente a los modelos de negocio, porque la informática transformó nuestra manera de integrarnos en cuanto a los procesos que hoy en día obramos para lograr los bienes y servicios que requerimos como sociedad.
Entonces, a partir de 1970 ya usted conoce y encuentra la computadora, los sistemas informatizados en la banca y una cantidad de procesos que comienzan a darle al traste a esta nueva economía. A partir de ese momento, de 1970, es cuando inicia la posmodernidad. A mí me suena a veces gracioso cuando decimos, es que tenemos que comprarnos una casa moderna. No, ya no estamos allá. Ya no estamos en aquel hito del tiempo, no. Estamos hoy en día inclusive en la posmodernidad líquida. Pasemos. Les voy a leer acá rápidamente. Transformación digital posmoderna, la cuarta revolución industrial. No sé si ustedes habrán escuchado de pronto que hablamos ahora del perfil 4.0 y decimos, no, ahora nuestro personal, el que vamos a contratar, debe tener un perfil 4.0. Esto implica que estamos dentro de una cuarta revolución industrial, que es una revolución tecnológica, digitalizada, informatizada y que las competencias del talento humano deben estar concentradas dentro de ese esquema. ¿Lo vemos así? Es decir, pasamos de 1750 con unas competencias fabriles y luego comenzamos a transitar por una cantidad de cambios a lo largo de la historia para lograr hasta ahora esta nueva forma de mirar la producción. Entonces, es la cuarta revolución, ya estamos en una fusión de los mundos físico, digital, biológico, que es lo que nosotros encontramos como una forma de relacionarnos con la tecnología, una tecnología que es más sofisticada, una tecnología que busca responder con eficiencia y celeridad a las necesidades del entorno social de ahora. Ahora, si ustedes me preguntan cuáles son los fundamentos que componen la era digital, son estos cuatro que vemos acá en pantalla. Primero, inteligencia artificial. Antes del 2024 no la escuchábamos, ¿verdad? Ahora es algo común en la vida de cada uno de nosotros cuando encontramos que dentro del propio teléfono tenemos a Gemini esperando por una consulta nuestra. La inteligencia artificial ha pasado de ser un simple juego de algoritmos de búsqueda electrónica avanzada a lo que llamamos ahora la Big Data, la transformación digital partiendo de la búsqueda masiva, pero ahora es una búsqueda analítica, racional. No es solamente buscar al azar, no, es interpretar, es analizar, es filtrar la información, es darte incluso la posición existencial de pronto con relación a un problema. Ejemplo, usted le pudiera preguntar a la IA si es correcto, si es ético o si es viable de pronto construir un edificio. Lógicamente, de acuerdo a su configuración, la IA te va a responder que todo es posible, pero tenemos que hacer observación de algunas limitaciones, de algunos aspectos que van a condicionar la presencia de este proyecto en lo comunitario, en lo jurídico, en lo sanitario, etcétera. Es decir, que acá estamos frente a una inteligencia propiamente. Hay personas que por las redes sociales comentan que no se trata de una inteligencia, sino de una simple programación. Y yo digo, esto es muy similar a lo que nosotros conocemos como la omnipresencia, porque primero está en todas partes. Somos más de 6.000 millones de personas en el planeta Tierra y usted puede acceder a ella en cualquier parte del planeta. Y adicional a esto, con la interacción diaria que mantiene la inteligencia artificial a través de cualquiera de sus plataformas, con cada uno de nosotros, ¿qué creen ustedes que está sucediendo? La inteligencia artificial se está alimentando de cada uno de ustedes, de su patrón de consumo, de sus preferencias, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que suelo comprar, porque estamos ya, como les comentaba hace un momento, en una transición de lo moderno a lo posmoderno y de lo posmoderno a lo líquido, a la posmodernidad líquida de Zygmunt Bauman, que él habla que ya se rompieron los grandes relatos y ahora tenemos que enfrentarnos a la individualidad.
¿No les hace ruido de pronto saber, escuchar que ya no estamos defendiendo un ideal, una causa masiva? No, ahora defendemos posiciones individuales. Lo que yo creo, lo que tú crees, y entramos incluso en juegos de juicios de valor. Otro de los elementos fundamentales del cambio en la era digital es el Internet de las cosas, llamado también domótica. Y es cuando comenzamos a ver que podemos fusionar aspectos de automatización de procesos dentro de la casa, dentro de las oficinas, como por ejemplo que la cafetera pueda encenderse, que las luces puedan apagarse de manera automática cuando ya estemos cerrados, o que las luces puedan encender cuando ya sean horas nocturnas, en fin. Es un dispositivo interconectado que genera datos en tiempo real y crean un ecosistema de información continua. Otro elemento es la computación en la nube. Hay gente que pregunta o dice, bueno, ¿será que Facebook, ¿verdad?, o Twitter o este tipo de plataformas trabaja de una manera solamente online? Detrás de la plataforma, de la interfaz, vamos a decirlo, agradable que encontramos como Facebook, existe una serie de ordenadores gigantescos, ¿ok? Están guardados en un almacenamiento en frío para salvaguardar la información de todo el planeta. Una información que es recopilada a partir de cada uno de sus ordenadores o de cada uno de sus teléfonos celulares. Y esa computación en la nube genera una característica particular que le llamamos escalabilidad. Es decir, el valor escalable de las empresas hoy en día en la era digital es a partir de cuánto me puedo apalancar a partir de este tipo de industrias. Por ejemplo, le suena Netflix, le suena todo este tipo de empresas gigantescas, ¿no? Esta gente maneja apalancamiento con la nube. Es decir, no existe por cada una de ellas propiamente una, digamos, un cuarto de máquinas o de ordenadores gigantescos, sino que por el contrario suscriben contratos importantes con empresas que conocen un secreto, y es que la información o el informatismo es la base de la nueva economía. ¿Sí me siguen? Aquí, sí, hemos prácticamente desmaterializado el cuerpo de las cosas. Ya en vez de hablar de producción física, entonces nos manejamos con una producción etérea o una producción informática. Vale más la información que el físico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estudios de mercado, ¿cómo los manejamos? A través de toda la data que está almacenada en Internet, ¿ok? Entonces, aquí vemos, a ver, y lo último es lo que conocemos como blockchain y cibernética. El blockchain es prácticamente un espacio, como una especie de libro diario transaccional, que ha sido la alternativa a una forma muy sutil de elusión de controles, elusión de impuestos, elusión de una cantidad rigurosa de observaciones de parte de la misma sociedad. Lo que llaman por allí las DeFi. ¿Les suenan, muchachos? Las DeFi, las finanzas descentralizadas. ¿Por qué le llaman descentralizadas? Según esta corriente que viene abogando por el Bitcoin desde el 2008, es una corriente que dice, bueno, no te metas con mi dinero, soy autónomo, decido en qué invertir, a quién comprar, pero de todas maneras existe una trazabilidad, porque no es como entregar billete en físico. Cuando usted paga, hay un rastro de cómo fue el pago, la transacción y definitivamente cómo ha quedado el dinero. Pero cuando hablamos de descentralizado también, lo que estamos queriendo hacer ver es que existe un grupo de personas, quienes son los creadores de toda esta plataforma, que sin duda quieren deslastrarse del control de bancos centrales, controles gubernamentales, y por supuesto de lo que sería el alcance fiscal. La mayoría de los que están acá son contadores públicos o estudiantes de contaduría pública, y van a encontrar que existe esa especie de discrepancia entre lo que es el deber ser
y el ser, la ética y la antiética. ¿Lo vemos? Entonces, el blockchain ciertamente ha venido a representar una alternativa financiera para la movilización de los recursos, sobre todo en una economía como la nuestra, en Venezuela, que presentó un cerco comercial, monetario y financiero desde el 2019, producto de sanciones internacionales, como todos lo sabemos. Y por supuesto, para cerrar este punto, digo, las tecnologías de descentralización y sistemas complejos adaptativos vienen a redefinirse dentro de la confianza. Es decir, pasamos de un patrón de pagar en sal a un patrón de trueque, a un patrón de metálico y luego pasamos al patrón de la fe. En 1944, un año antes de cerrar la Segunda Guerra Mundial, pudimos ser testigos del Tratado de Bretton Woods cuando decidimos los países vencedores, entre ellos Estados Unidos, con respecto a la Segunda Guerra Mundial, fue, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para ver cómo va la cosa acá en el mundo. Y lo primero fue cambiar el orden, establecer el orden, un orden que estaba desestructurado, un orden completamente desalineado a un orden perfectamente subordinado a lo que llamamos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el sistema SWIFT, es decir, el sistema monetario internacional, con lo cual el dólar pasó a ser la unidad de cuenta, la unidad de reserva internacional, por excelencia, la unidad transaccional. Por lo que, por supuesto, cada uno de los países que convergen dentro de un ecosistema económico llamado neo-keynesianismo, tuvieron que simplemente ajustarse a las nuevas reglas del juego. Un juego que ya no se manejaba en oro o en plata, sino en verdes. ¿Y cuánto valía el verde? Bueno, 0,32 onzas de oro era lo que valía. Pero para 1971, el presidente Nixon de Estados Unidos toma la decisión de desarticular, inhabilitar el patrón oro de libre convertibilidad con respecto a ese dólar. Y el dólar quedó prácticamente desamparado. Y de manera virtual se dijo, no, el dólar vale petróleo. Por lo tanto, existe una necesariedad de parte de Estados Unidos exigirle al mundo árabe que trance el petróleo única y exclusivamente en dólares. ¿Me van siguiendo? Estamos redescubriendo el juego. Entonces, es un juego basado en la fe, basado en la confianza, no en el valor intrínseco o fundamental de los elementos que componen el modelo. Y realmente, cuando hablamos de modelos y modelos de negocios, tenemos que pensar en la abstracción, lo que pudiera llegar a ser, cómo las empresas se relacionan con el entorno para lograr los resultados y, por supuesto, digamos, el propósito último, que sería la satisfacción de las necesidades de estos conglomerados. Ahora bien, una forma de caracterizar la posmodernidad, y aquí se lo señalo, digo, la era posmoderna se caracteriza por la fragmentación de los grandes relatos ideológicos y el auge del individualismo. La tecnología crea espacios de simulacro donde la experiencia efímera prevalece sobre la realidad tangible. Es decir, ya aquí no estamos en los años 60, ¿se recuerdan? Los años 60, donde había aquella tendencia al comunismo, al socialismo, al feminismo, a los grandes relatos. Es decir, pasábamos de la ruptura de la era medieval prácticamente, donde la verdad decantaba en Dios, y pasábamos a una era donde la verdad pasaba a ser esculpida por el hombre, por la existencia del hombre. Los grandes relatos describían al hombre, el hombre moderno. Y aquí rompemos con esta estructura y nos vamos a la individuación de Freud. Es decir, somos únicos, irrepetibles, originales, como diría Viktor Frankl, y en ese sentido comenzamos a crear nuestra propia historia. Hay una fragmentación. ¿A quién resultará útil esta fragmentación? Fíjense, cuando éramos un bloque, éramos difícil de manipular.
éramos difíciles de podernos moldear a lo que un gobierno o una sociedad lo esperaba, pero cuando nos fragmentan, fácilmente nos pueden recolocar, ¿ok? ¿Por qué? Porque precisamente es cuando usted consigue en los discursos proselitistas que existe una especie de segmentación de mercado. Como economista los digo, es decir, hay un discurso que va para los pescadores, un discurso que va para la juventud, un discurso para las amas de casa, y así voy desagregando el todo que anteriormente abogaba por una causa mayor y ahora los manejo de manera individualizada, de acuerdo a lo que es el sentir. Pero prácticamente, como digo acá, el informatismo es lo que nos va a permitir la diferenciación. Estamos incluso hoy en día ante un modelo de negocio que, si no toma en cuenta la diferenciación de cada uno de los individuos, difícilmente podemos tener éxito. Ustedes habrán escuchado esa frase de que todos somos iguales ante Dios y ante la ley, ¿cierto? Muy bien, tiene bastante pertinencia esta frase. En la mercadotecnia, esta frase es inútil, porque el negocio no puede llegar en bloque. El negocio necesita saber qué consume cada uno de nosotros. Y vuelvo y repito, a través de la información continua, de ese bombardeo de información que recibimos a diario a través de YouTube, TikTok, etcétera, todas las redes sociales, es cuando estamos nosotros redefiniendo el destino como posmodernidad líquida, porque es allí donde yo digo, bueno, a mí me gustan las series coreanas, y entonces empiezo a darle me gusta, y por supuesto ya sabe el sistema qué es lo que me va a vender a mí, qué me va a ofrecer, o me gustan las botas de tenis para hacer deporte, y allí puedo saber ya por supuesto la sinarquía internacional, es decir, el conglomerado de las grandes empresas poderosas que ofrecen sus marcas, saben cómo van a llegar a nosotros, ¿ok? Transhumanismo tecnológico, me hace recordar a Friedrich Nietzsche, pero Friedrich Nietzsche hablaba de un transhumano distinto al de hoy. El transhumano que se refería a Nietzsche era el superhombre, era un hombre ético, un hombre versado, un hombre sensible con su entorno, pero era un hombre multiplicado, un hombre, así como decía Heidegger, arrojado a la vida para tomar y transformar. Pero hoy en día con la tecnología hay un transhumanismo, es decir, estamos prácticamente trascendiendo lo humano a través de unas prioridades con respecto al paradigma tecnológico. Y lo digo responsablemente, cuando usted se acerca a una universidad, a usted no le están enseñando humanidades. ¿Verdad que no, profe? No, no le están enseñando ética, no le están enseñando filosofía de la ciencia, no. A usted le están enseñando es cómo operar con inteligencia artificial, cómo operar el blockchain y el mercado bursátil, si estamos hablando de negocios, por supuesto. Cómo operar, no sé, plataformas tipo Hotmart, etcétera, pero se nos olvida la razón del ser. Lo hacemos a un lado. Entonces comenzamos a trascender el humanismo como epítome, como paradigma de encuentro del hombre en sí mismo. ¿Ok? Y es una tendencia filosófica, como digo acá, que busca superar las limitaciones físicas, cognitivas, es decir, la inteligencia artificial, dicho por los mismos empresarios chinos, no busca, según ellos, digamos, apartar al ser humano de sus actividades laborales o de sus actividades productivas, sino que por el contrario busca fortalecerlo. Aún así nos están haciendo ver que necesitamos una muleta, que necesitamos apalancarnos en la productividad que organizativamente me pudiera facilitar este tipo de herramientas. Ok, ahora, con relación al dominio de las plataformas digitales, existe una reconfiguración económica en el tablero. El empresario global lo sabe, razón por la cual logramos hacer esta forma de red que busca dibujar unas escalas, y aquí es donde entra la hegemonía digital, lo que llamamos la FAN,
La FAN no es más que el grupo de las empresas, corporaciones gigantescas como Facebook, Meta, Amazon, Apple, Netflix, Google, etcétera. Todas, qué curiosidad, todas son norteamericanas. Por lo menos las que conocemos en Occidente, y eso tiene que hacernos despertar, tiene que hacernos reflexionar. No es que en China no existan, no es que en Rusia no existan, es que en Occidente domina el imperialismo americano. Entonces vamos a ver que existe un elemento que se llama desplazamiento del valor, es decir, ya la mercancía en sí misma no tiene valor. Y les voy a dar un ejemplo, Bitcoin. La pregunta para los chicos allá que tienen que estar más actualizados. El Bitcoin, ¿será que el Bitcoin lo puedo tocar? ¿Lo puedo guardar en el bolsillo? No, es inmaterial. ¿Y por qué si es inmaterial, es decir, no tiene valor fundamental o intrínseco, ¿verdad? ¿Por qué es tan caro? ¿Por qué se cotiza de manera especulativa en el mercado? Entonces aquí entramos en la fe, en la percepción, que no es igual a precio. Lo que para mí tiene valor distintamente para usted pueda tenerlo. Y les voy a dar un ejemplo, rapidito. Seguro yo le entrego en este momento a ustedes un librito llamado El Príncipe de Maquiavelo. ¿Quién me lo querrá comprar? El Príncipe de Maquiavelo. ¿Les suena? ¿Lo han leído? Sí, les parece. Algunos no lo han visto, otros no lo han leído, pero es un libro hermosísimo que es una pieza clave de quienes estudiamos ciencias políticas. Y de pronto, cuando yo lo conocí por primera vez, y no fue ahora, sino en el 2004, 2003, 2001, yo sentí que ese libro para mí tenía un valor. Como la persona que lo vendía logró detectar mi nivel de interés con respecto al producto, aumentó el precio. Pero el producto en sí mismo prácticamente no tenía valor. ¿Por qué no tenía valor? En primer lugar, porque era una edición gratuita de la UCB. En segundo, porque era un libro que ya estaba desgastado, estaba amarillo. ¿Me sigue, no? No era un libro nuevo. Sin embargo, yo lo pagué como creo que 25.000 bolívares de aquellos, del 2001. Pero el error fue mío. Yo demostré el valor que tenía para mí el producto y eso hizo incrementar el precio. Eso pasa con el Bitcoin. El Bitcoin no se puede tocar, usted no lo puede materializar. Sin embargo, de acuerdo con su percepción especulativa, con su valor emocional, para usted va a tener un valor. Y quien lo vende también lo va a saber. Lo va a atesorar y lo va a vender a un precio mayor. Y eso es lo que pasa hoy en día. Estamos en el libre juego de oferta y demanda de un producto que es totalmente intangible. ¿Y cómo es posible que él en sí mismo sirva como un mecanismo especulativo para que la gente hable de ahorro e inversión o medio de cambio? ¿Para qué lo utilizan ustedes? ¿Utilizan algún tipo de criptomoneda? No. Sí. Bueno, ustedes como contadores públicos supongo que sí, tienen que hacer uso observacional, transable, registral con respecto a lo que es la criptomoneda. Y algunos me dirán, bueno, como nosotros no lo compramos para vender, sino que lo compramos para especular, entonces nos regimos por las normas internacionales de información financiera. En este caso sería la NIC 38, profe. La NIC 38, que me dice que yo debo registrarlo reconociendo el activo como intangible, porque él, para los contadores públicos, no es moneda, es un medio de especulación. Es como decir, comprar una obra de arte, tenerla guardada en la oficina, en la medida que ella aumenta de valor, yo registro las diferencias de valor, y la diferencia pudiera ser al alza o a la baja, es decir, o ganancias o pérdidas. ¿De acuerdo? Y en la medida que yo lo transo, entonces que yo recupero el valor completo de ese producto y lo incorporo en la caja. De lo contrario, simplemente es un mueble que tengo allí. Pero qué raro, porque para los especuladores que se ocupan también de manejar esta moneda en los mercados internacionales, sobre todo en Japón, en Taiwán, en China,
en el sudeste asiático, se manejan las criptomonedas como si fueran medio de cambio, como si fueran moneda, y ellas no son monedas. Pudiera incluso manejarse, de acuerdo a la NIC 2, como si fuera una especie de capital de trabajo. Es decir, si yo tuviera, como decir, este tipo de laptops, que es un bien tecnológico, compro y vendo. Es decir, los tengo disponibles para la venta. Se tienen dos tratamientos distintos desde el punto de vista contable, pero hasta ahora no hay un reconocimiento oficial de parte de la comunidad de contadores para decir que las criptomonedas realmente son moneda. No son moneda. ¿Cuáles son las características, profe, para que sea una moneda? Muy bien. Tiene que ser unidad de cuenta, tiene que ser reserva de valor y debe ser un medio de ahorro, ¿no? Transaccional. Entonces aquí vemos que, ok, será prudente. Yo puedo utilizarla como medio de pago, sí. Puedo utilizarla como reserva de valor, es un poco contraproducente porque no hay una estabilidad del valor. El valor está supeditado al libre juego de oferta y demanda. Y aquí es donde entra la volatilidad financiera. Los mercados financieros experimentan volatilidad impulsada por el trading algorítmico, los hedge funds, es decir, los fondos de cobertura de las IAs para análisis y ejecución de órdenes, transformando la naturaleza de la inversión. Es decir, los profesionales que se ocupan de esta área de invertir en este tipo de monedas están permanentemente surfeando una serie de condiciones con respecto a la macroeconomía. Entonces, si vemos que existe una decisión política que pudiera facilitar o entorpecer un proceso, eso genera una decisión desde el punto de vista empresarial. Entonces, aumenta, vamos a decir, por ejemplo, si aumenta, lo hago como ejercicio en este momento, si aumenta el volumen de exportación de productos venezolanos, además del crudo, por supuesto, implica que hay un mayor aumento de divisas al país. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? A mayor, vamos a decirlo así como los estudiantes, a mayor exportación, menor sería el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque al inyectar mayor masa de divisas en el mercado cambiario, usted baja la presión entre oferta y demanda. El tipo cambiario, que sería el precio que usted paga por la moneda, tiende a bajar. Y cuando baja el tipo cambiario, ¿qué pasará con los títulos de valor en el mercado de capitales? Primero tenderá a subir el tipo de interés, ¿ok? El tipo de interés, porque ante la liquidez en el mercado es necesario aumentar las tasas de interés para poder recoger ese exceso de interés y que no afecte a la inflación, que no incremente los precios del consumidor en cuanto a bienes y servicios. Pero cuando usted aumenta la tasa de interés, automáticamente eso implica rendimiento, ¿verdad? Y como tengo mayor rendimiento, entonces tomo mis ahorros y los llevo al mercado financiero, bien sea a corto plazo o largo plazo. Largo plazo es el mercado de capitales, entonces yo decido invertir en otro tipo de instrumentos que me van a permitir un mayor rendimiento. Pero caso contrario, cuando no hay importaciones y existe mayor demanda con respecto a la divisa, va a pasar todo lo contrario, ¿ok? Todo lo contrario, el dinero se va a ir solamente a demandar divisas porque la divisa va a representar el activo refugio para el empresario. Voy a comprar divisas, voy a ahorrar en divisas, voy a tener mis cuentas en divisas. De hecho, hoy en día, para quienes no han podido comprar divisas o divisas digitales propiamente, se han inventado las stablecoins, las USDC, las USDT, que permite ser prácticamente un equivalente de esa moneda, que ojo, ya lo dijimos, que no es moneda, pero es el equivalente de esa moneda. ¿Okay? Cuestiones de protocolo. Pero fíjense cómo al final estamos sumergidos dentro de lo que tú crees, y no dentro de lo que cree la mayoría. ¿Lo vemos? Es decir, esta volatilidad no es más que la co-creación a través del lenguaje de lo que llamamos o conocemos realidad. Ejemplo, los medios de comunicación siempre se han caracterizado por ese exceso
de influjo informacional, ese mediatismo y ese poder, porque realmente son un poder. Te digo 1000 veces la información hasta que lo creas, ¿ok? Pero ahora ya no es así, se ha diluido el poder informacional de la mediática a través de las redes sociales y ahora cada quien difunde su realidad y usted cree o usted decide en qué creer, ¿ok? Sin embargo, esa percepción pudiera ser favorable como no pudiera ser favorable, porque usted decide en qué va a invertir, por supuesto. Ok, ahora con relación al caso venezolano, ¿qué hace el empresario? Existe un proceso de adaptación que implica agilidad, descentralización, ¿verdad? Y básicamente es así. El modelo de negocios postmoderno se caracteriza por ser flexible, utiliza metodologías llamadas ágiles, reemplazan estructuras jerárquicas rígidas, mientras que la gig economy proporciona el talento bajo demanda. Fíjense bien, la gig economy, es decir, la economía de hoy es una economía especializada. Prueba de ello lo podemos ver, por ejemplo, en las principales facultades de las universidades, donde las carreras tradicionales quedaron rezagadas. ¿Qué estamos demandando hoy la población? Queremos saber de lo posmoderno, de lo tecnológico, de lo que realmente lleva la comida a la mesa, a lo que genera productividad. Y esa bajo demanda implica de pronto poder solicitar ese perfil como por ejemplo Workana. ¿Le suena Workana? Workana es una plataforma digital de oferta-demanda con respecto a la fuerza labor, pero es una fuerza labor especializada. Es decir, yo tengo que solicitar, por una parte, cómo quiero ese personal, y de aquel lado, quien oferta la fuerza de trabajo también me va a decir cómo él puede colaborarme con mis objetivos. Y solamente allí, en ese match tan difícil, puedo lograr esa contratación. Es decir, estamos transitando de aquel mercado de trabajo global a un mercado individualizado. Empresas como Yumi, por ejemplo, la plataforma Delivery, Cachea, ejemplifican este tipo de adaptaciones. ¿Qué pasaba allí con Yumi y Cachea? Con Yumi necesitamos resolver el problema del servicio. Entonces, ¿el servicio qué es? Un intangible, pero yo quería un servicio de a tiempo, alguien que se ocupe por mí, y salen este tipo de empresas post-pandemia, ¿no? Dentro de la pandemia y que van a perdurar más allá de la pandemia. Y Cachea, ¿qué sucedió con Cachea? Ante la excesiva liquidez en el mercado venezolano por expansión de la liquidez monetaria, producto de, vamos a decirlo así, de esa asfixia por las exportaciones y las medidas internacionales, lógicamente el Banco Central de Venezuela emitiría dinero inorgánico. ¿Cuál sería lo contraproducente de esta emisión de dinero inorgánico? Que estamos en un juego. Para que usted emita dinero inorgánico es porque debe tener divisas. Si no entraron divisas, no tiene por qué haber dinero inorgánico y tiene que haber una equivalencia. Tiene que haber una correspondencia, partida doble, ¿verdad, mis contadores? Tiene que haber partida doble. Entonces, para que exista un volumen de divisas, tiene que corresponderse un volumen de liquidez monetaria o bolívares, en este caso. Aquí prácticamente pasó que teníamos exceso de liquidez monetaria, muy deprimida las reservas internacionales, y les cuento que las reservas internacionales, lo que ustedes logran ver allí en el reporte del Banco Central de Venezuela, no está líquido 100%. ¿Sabían eso? Apenas entre un 12 y un 15% es líquido, el resto es oro amonedado, son derechos especiales de giro, ¿ok? No está perfectamente líquido en dólares como para disponerlo. Otros recursos están fuera de nuestro país, en Europa, en Inglaterra especialmente, en Estados Unidos, y no se han podido movilizar. Y eso, por supuesto, detiene la capacidad comercial del gobierno venezolano para poder vender, comprar, razón por la cual se reduce la oferta de nuestra masa de productos dentro del país. ¿Lo vemos? Sí lo vemos, o sea, tenemos menos capacidad de maniobra. Es como que usted en su empresa le diga al jefe, no me toque la cuenta de divisa,
no me mueva esto sin mi autorización, solamente vas a manejar los bolívares. Entonces usted está amarrado y no puede ir más allá de la capacidad que usted le tienen autorizado. Muy bien. Entonces, el CACHEA vino a resolver el problema en cuanto a la disponibilidad de crédito, porque la banca, ¿verdad?, partiendo de la autoridad monetaria, que es el Banco Central de Venezuela, implementó lo que en economía llamamos política monetaria restrictiva. Eso es, primero, aumento las tasas de interés, llegaron a 60%, aumento el encaje legal, llegó a 97% el encaje legal en el 2017, al día de hoy está en 78%, es decir, hubo un pequeño ajuste, significa, si es 97% de cada 100 bolívares que entran en la banca, 97 están represados en el Banco Central de Venezuela. ¿Por qué? Porque en la medida que ese dinero sale a la calle, interactúa, porque la economía es viva. La economía somos nosotros. La economía es un fenómeno de intercambio, es decir, un dinero que cambia de mano en mano para lograr un propósito. Lo vemos. Es decir, el señor produce zapatos, la señora produce helados, la otra señora produce pantalones. Y bueno, la masa monetaria viene dada por la autoridad monetaria y comienza el juego. Usted produce, yo le compro, usted produce, a usted le compran y el dinero comienza a pasearse de manos. Y es lo que conocemos también en la teoría keynesiana como la velocidad del dinero. Entonces, la velocidad del dinero tiene que estar ajustada de acuerdo a un tamaño de la oferta monetaria, a un tamaño de la producción para que haya correspondencia. Si usted le coloca más gasolina o más aceite al carro, ¿qué pasa? ¿Será que está en mejores condiciones? No, no le puedo colocar ni por arriba ni por debajo de su capacidad instalada. Así pasa en la economía. El dinero debe ser la cantidad suficiente para que nosotros ejecutemos nuestras transacciones de intercambio. Es decir, que yo compre mi mercado, usted compre su mercado y estemos permanentemente intercambiando. ¿Ok? Bien. Ahora, en cuanto al redimensionamiento, esto es marketing, comercialización y productos digitales. Ahora hablamos del mass market a la hiperpersonalización, es decir, ya no nos interesa aquella mercadotecnia aplastante, masificada, no, ahora nos vamos a lo micro, a la experiencia individual del cliente y nos vamos más a los servicios. Neuromarketing lo llamamos ahora y nos apoyamos en el Big Data. Otra es la comercialización digital a través de la experiencia del cliente. Hacemos, digamos, a través de ciertos canales, lo que llamamos Customer Experience, o experiencia del usuario. Patreon. Existen ciertas plataformas que nos van a permitir conectar con la audiencia. Por ejemplo, yo puedo ser influencer, youtuber, pero también me apalanco financieramente en este tipo de plataformas para que la audiencia, de acuerdo con la calidad de mi contenido, haga el respectivo mecenazgo, aporte, ¿ok?, o contribución. Y la esencia del producto son los datos. La verdadera esencia del producto es la data generada. Por ejemplo, Spotify. ¿Qué ganará Spotify? Spotify vende publicidad. ¿Quién escucha la publicidad? Ustedes, cada vez que tienen el teléfono conectado a sus oídos. Pero ¿quién colocó la música? El productor. Y el productor colocó su música esperando que otros la descarguen y en la medida que descargan cobra. Lo vemos. Y existen esos modelos por suscripción. Aquí rápidamente les muestro cuáles son los modelos. Vamos a encontrar que los modelos de negocio se pueden clasificar en los siguientes: infoproductos, es decir, usted puede vender productos como las canciones de Spotify o como los libros, ebooks, a través de Hotmart, por ejemplo, que es una plataforma famosa en Brasil, líder en comercialización de este tipo de productos. Suscripciones, esta es otra forma de ganar dinero a través de la economía digital. Los servicios que son especializados a través de plataformas como Netflix, ¿ok?, ellos son los que te ofrecen un canal, te ofrecen un producto en específico y permanentemente usted está pagando una mensualidad. ¿Quién vende esto? Bueno, Netflix, Estados Unidos y todo lo que esté relacionado a través de videocomunicaciones. El e-commerce no es menos importante.
sería como por ejemplo Alibaba, AliExpress, 1698, etcétera. Hay una cantidad de plataformas donde usted ha cambiado lo que llamamos el dropshipping, que era la intermediación o la triangulación de los productos importados, y ahora usted lo hace de manera directa a través de la plataforma. Es decir, usted tiene su contrato de procura, aprovisionamiento con Alibaba, también tiene su control sobre los segmentos de mercado y logra hacer digamos, el empalme, ¿no? Muchas veces el cliente le paga a usted un anticipo, usted paga de manera anticipada al proveedor en China, China despacha el producto, todos felices, usted cobra el 30% restante y es parte de lo que se está moviendo hoy en día. Workana, como los había comentado, es freelancing. Todo aquel que sea profesional freelancer se ocupa entonces de publicitarse en estas plataformas y hay un tú a tú. Hay una contratación de acuerdo a lo que yo percibo que es tu valor, ¿ok? Por tu nivel de especialidad. Publicidad en Meta, esta es más, yo creo que más conocida por todos ustedes, porque cuando entramos en Facebook o en cualquier plataforma, encontramos lo que para nosotros se llama publicidad invasiva. Es decir, permanentemente estamos viendo que estamos dentro de esta ola publicitaria. Y los contenidos monetizados en YouTube, que por supuesto le pagan al influencer o a su productor de acuerdo con el número de interacciones que hayan presentado. Otros que también son relevantes mencionar, y se lo dejo para la casa para su reflexión, es el marketing de afiliados. Es decir, hay gente que cobra dinero solamente por recomendar productos, como lo hacían con Avon, como lo hacían con Amway, como lo hacían con, ¿cuál es el otro? Se me olvidó. Stanhone, etcétera. Es decir, productos excepcionales, solo que ahora son digitales. Y yo te digo, te ofrezco esta película. Y esta película la vas a ver con HBO. Por solamente hacer eso, ya estoy dentro de ese ecosistema. Patrocinios o colaboradores. ¿Cuánto nos hemos escuchado por allí? Bueno, te voy a facilitar mi cuenta Patreon para que colabores conmigo. Eso se llama crowdfunding, es decir, es una recaudación, es una estrategia financiera, la pueden aplicar las empresas, pero por lo general con propósitos de responsabilidad social, ¿ok? Para recaudar del público y poder entonces destinarlo al resto de las causas sociales, ¿no? Merchandising, a pesar de que el merchandising nosotros lo conocimos, digamos, en los tiempos de la primera mercadotecnia, una mercadotecnia rudimentaria, masiva, en la merchandising todavía no se ha dado por vencida. Es la forma de cómo usted presenta el negocio. Es decir, si yo tengo un negocio digital, en este caso una tienda digital, en un website, ¿cómo debe estar arreglado el website para que el cliente se sienta que está dentro del lugar, se sienta familiar? Ejemplo, hay un ejemplo, un caso, una anécdota de un jefe. Él me decía, qué decepción, viajé a España a visitar una empresa extraordinaria, que era la que mejor tenía referencia a nivel internacional como venta de equipos de procesamiento alimentario. Cuando el hombre llega me dice que estaba espectacular, pero solamente era una oficina. Es decir, que todo lo que mostraba como capacidad estaba circunscrito a la web. Es decir, todo el producto era dropshipping y ellos lo reconocieron. Nosotros importamos a Alemania directamente los productos y los ofrecemos a nivel internacional, pero lo que más vendía era el merchandising, es decir, cómo se presentaba al público, en este caso la empresa exportadora de este tipo de productos de procesamiento alimentario. Otras, bueno, aplicaciones móviles, que es lo que está un poco más de moda, más sencillo para recaudar, para pagar servicios. El crypto trading, es decir, quienes compran y venden criptomonedas. Y el dropshipping o drop services, que es el intermediario, que siempre ha existido. El dropshipping o el dropshipper es la persona que dice, yo te lo consigo. Yo te compro, yo sé dónde conseguir el oro, yo sé dónde conseguir los insumos, solo que ahora lo hacemos vía digital, ¿ok? Y acá les muestro, creo que se ve un poco corto acá, es el modelo Canvas, que es una forma abstracta de cómo simplificar un modelo de negocio, y es que
tenemos que pensar que en esta adaptación existen dos partes, ¿verdad? Interactuantes, que serían los stakeholders, los que estamos pendientes por comprar este tipo de artículos, los socios, los que colocan la inversión, pero también tenemos que preguntarnos cuáles van a ser los productos o propuesta de valor que va a permitir la transformación perceptual en el exterior. Es decir, de nada sirve tener el merchandising sin tener una propuesta valor. La propuesta valor justamente va a recolocar a la empresa en la medida que ésta satisfaga las necesidades puntuales de este segmento. Y si no existen las necesidades, se crean, son creadas artificialmente. Porque yo le pudiera preguntar a ustedes, ejemplo, ¿quiénes tienen hambre en este momento y ganas de cenar? Entonces la gran mayoría me va a decir, bueno, yo también estoy cansado y tengo ganas de cenar. Pero ¿quién quiere cenar en un restaurante de lujo y quién quiere cenar en la calle del hambre? Entonces, aquí vamos a ver que existen dos realidades, cada una ajustada a un presupuesto. Entonces, las necesidades no van a ser las mismas, la realidad económica del consumidor tampoco va a ser las mismas. Entonces, la propuesta de valor tiene que encarar primero quién es mi cliente, cómo lo voy a caracterizar desde el punto de vista psicográfico y económico, cuáles son las actividades que me van a permitir la transformación del valor, cómo voy a organizar ese mercado en segmentos, lo que hablábamos sobre la posmodernidad líquida, quiénes son, ¿verdad? ¿Quiénes son? Una vez yo mencioné en una clase de mercadeo que habían hombres que compraban prendas femeninas. Y claro, los hombres machistas de la clase sintieron que eso era como que absurdo, absurdo totalmente. Le digo, bueno, pero es que no puede ser porque hay hombres que desean que su esposa o su novia pueda exhibirles esa prenda. Entonces, claro, es un ejemplo un poco ilustrativo, pero es para que se den cuenta que no conocemos bien el mercado. Vamos a encontrar tantas irreverencias en el mercado que definitivamente usted va a convertir la experiencia comercial en una experiencia humana, ¿ok? Porque usted se va a acercar a la realidad, ¿ok? Aquí simplemente vemos cómo está organizado el Canvas, segmento de valor, propuesta de valor, los canales, el flujo de ingresos y las relaciones con clientes. Para ustedes que son contadores públicos, siempre se van a preguntar, ¿cuál es el flujo operacional del negocio? El flujo operacional es aquel que está directamente relacionado con el giro comercial, con lo que sabe hacer la empresa. Si la empresa vende muebles de carpintería, esos son sus ingresos. Pero eso no significa que usted pueda surfear o incorporarse dentro de la economía digital, porque usted puede seguir vendiendo su cama de la manera como hasta ahora lo viene haciendo, o su libro, o su perfume, de acuerdo, pero existe esta posibilidad de ir creando la tienda digital. Yo veo a un chico argentino que me sale todos los días por TikTok y me dice, día 21, viralizando la tienda de mi mamá. ¿Qué es lo que está haciendo el chico? Está buscando que la tienda tenga presencia digital, porque la tienda existe físicamente, pero hoy en día ya ustedes se pudieron dar cuenta que lo que no existe en la red no existe. Usted podrá tener la empresa de 58 años, 60 años, pero no existe, no tiene presencia web, no tiene presencia digital, no hay redes sociales, no hay interacción. Yo como hubiera gozado en mis tiempos cuando los artistas, era imposible poder acceder a un artista. Ahora tan fácil que usted le escriba al artista para decirle que usted se siente complacido por su música, ¿verdad? Yo me recuerdo en mis tiempos, bueno, ¿se recuerdan de Venezuela Farándula, Venezuela Gráfica, por allá? Bueno, era maravilloso porque la única forma que yo tenía para poder entender, comprender, conocer sobre ese mundo era cada domingo comprando la revista. Al comprar la revista yo tenía acceso a ese mundo, del resto no sabía nada. Hoy en día resulta que tenemos la información de manera continua, presencial, 24 horas. El cantante hoy simplemente se tomó un selfie, lo publicó y ya usted lo tiene. Eso pasa con los negocios. Debemos tener presencia en la web. Bueno, vamos a ir a...
Muy bien, y se monetizan. Excelente. Bueno, para ir cerrando, tengo que decirles que no todo es color de rosa, ¿verdad? Todo tiene, desde el punto de vista contable, unos pros y unos contras. Este tipo de negocios presentan limitaciones y riesgos potenciales y yo se los voy a comentar. Como limitaciones, si estamos dentro de Venezuela, lógicamente existe esa propensión a ejercer o a producir contra lo incontrolable, lo que llamamos riesgo sistémico. Este riesgo sistémico lo podemos ver, por ejemplo, en las fallas de los servicios públicos, en la escasez del talento calificado, en la baja integración de las cadenas de valor, porque resulta, y les voy a volver a recordar, como estamos dentro de un juego, es un juego económico, todos debemos tener interacción. Si usted no vende su producto con la compañera y la compañera el suyo con la otra compañera, no hay economía. Entonces, si nos liquidamos, posmodernidad líquida, si nos liquidamos no lo vamos a lograr. Debemos tener interacción. ¿Sí me explico, no? Imagínense que todos fuéramos influencers. ¿Qué pasaría? Si todos fuéramos influencers, el mundo se viene al piso, ¿verdad? No habría quien corrija las calles, quien eduque, no habría quien gobierne, no habría economía, no habría nada. Ni siquiera este maravilloso trabajo del estimado amigo acá de estar presente para que todos ustedes reciban esta calidad de producción en el día de hoy. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo incluso este tipo digamos, de posmodernidad pudiera presentar una limitante que yo digo, bueno, ¿cómo hago para salir adelante, hacer la empresa más próspera si todos queremos irnos por el mismo camino? No, tenemos que hacer uso de las herramientas, pero sin desandarnos, ¿no? Dentro del mismo propósito. Otro de los riesgos, ausencia de capital de riesgo, riesgo de bajas tecnológicas y riesgo de competencia informal. Explico. Si todos nos vamos por este tipo de negocios completamente virtualizados, no hay capital de riesgo a la orden del día. Es decir, la banca no está dispuesta a apalancar, a financiar este tipo de aventuras, lo que llamamos nosotros el venture capital, porque no hay nadie que quiera invertir a riesgo, es decir, alguien que quiera realmente explotar, no sé, una mina de carbón y esperar los ingresos, las ganancias de aquí a unos 10 años, por ejemplo. Entonces, justamente es la intermediación, el apalancamiento, la contratación de trabajo, la que genera la continuidad o la función matemática continua de la economía. Y cuando hablo de bajas tecnológicas es que así como su teléfono cada año va feneciendo en cuanto a su nivel de actualidad tecnológica, también viene feneciendo todo lo que es el andamiaje tecnológico en general. Riesgos macroeconómicos, bueno, volatilidad cambiaria, inflación, es decir, si nosotros estamos trabajando en Venezuela, entonces tenemos que manejarnos con una dualidad de moneda, bajo poder adquisitivo de acuerdo a las políticas laborales y la regulación laboral, el acceso limitado al crédito dado digamos, a la política monetaria restrictiva que aplica el Banco Central de Venezuela. Al día de hoy vamos a encontrar que no existe esa libertad de contratación de créditos con la banca, porque la banca lo que quiere es evitar la multiplicación del dinero, porque a la medida que yo solicito crédito, aumento el dinero, aumento la base de inversión y aumento, por supuesto, digamos, todos los colaterales que están asociados con este tipo de negocio. Y otros riesgos no menos importantes, la incertidumbre jurídica o normativa, presión tributaria, riesgo de expropiación, dificultad de registros y trámites. Aquí les digo rápidamente. Presión tributaria. Y yo considero, y creo que ustedes también vamos a coincidir en eso, que el CENIAT es la institución mejor especializada en el planeta. La mejor especializada. Lo que no sabe, se lo inventa. ¿Verdad? Es así, porque no sabían de criptomonedas porque no existían, pero ahora que existen las criptomonedas dan un paso adelante y ya tenemos regulación. Y comienza la superintendencia de activos y comienza a crearse en las leyes, a incorporarse en el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque no importa que no existiera antes, ahora forma parte de la actividad civil y mercantil del ser humano y en consecuencia genera
Genera renta, genera ingresos, genera transacción, es decir, movilización de mercancías de un lado a otro, y todo eso lo mira el CENIAT. Él dice, ok, no importa, antes se llamaba moneda, ahora es criptomoneda, no importa, pero forma parte del haber del ser humano para poder transar, porque usted no es una planta, usted es un ser humano, está en constante interacción con el entorno y la moneda es un medio de comunicación, es un medio energético inclusive, ¿ok? Y cuando hablo de riesgo de expropiación es porque usted pudo haber creado una super plataforma tipo Mercado Libre, ¿verdad? Que concatena de pronto todos los proveedores del país y bueno, pudiera significar, digamos, un interés estratégico nacional y bueno, quién sabe. A lo mejor tenemos éxito, pero es un éxito que pudiera a la larga convertirse también en un riesgo para la compañía. Y dificultad de registros y trámites es porque al día de hoy el registro mercantil es bastante taxativo con respecto al objeto comercial. Es decir, ¿a qué se dedica la compañía? Y yo me reía anteriormente, para el 2012, cuando leía el objeto de comercio, era 2 hojas, 3 hojas, porque, sí, ¿verdad? Porque el dueño me decía a mí, ponme allí que sé hacer de todo. Que hago pan, que compro pan, que exporto pan, que importo pan. Pero señor, pero si usted no importa pan, no importa. Ponme allí también que hago compra y venta de material seco. Pero señor, pero si usted lo que compra es maquinaria. O sea, ¿por qué no coloca la verdad? ¿Por qué? Porque ellos dicen, es muy riguroso el trámite y tengo que entonces luego cambiar. Y para eso preferiblemente que hago todo. Y no conforme con eso, coloca una frasecita al final y todas aquellas actividades conexas o no conexas con el ramo. Entonces, y la colonia Tovar, colocan allí. Entonces, bravo, al día de hoy ya eso no está permitido. Ya ustedes lo saben, ya no está permitido y sobre todo si son actividades electrónicas, digitales, el registro mercantil está exigiendo que usted lo tipifique, que usted diga que usted compra y vende activos digitales, que usted compra y vende activos a través de plataformas tecnológicas, es decir, que usted se sincere, porque si no, el CENIAT no se puede sincerar con usted. ¿Comprende? Es una relación matrimonial muy bonita y tenemos que seguirla bendiciendo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué ventaja tendría este tipo de modelos en Venezuela? La ventaja, bueno, son modelos escalables, es decir, no depende tecnológicamente al 100% de usted. Usted se apalanca en el poder de las empresas que conforman la sinarquía internacional, que son las empresas que te alquilan los servidores. Es decir, ellos son dueños de tu información, pero usted le alquila el espacio por tu información que al final no te pertenece. Pero es escalable porque en la medida que usted crece en mercado y crece en actividad operacional, usted aumenta la capacidad. ¿Sabía eso? Imaginemos de pronto una universidad y diga, bueno, me autorizaron, el Ministerio de Educación me autoriza todas las carreras de pregrado y mi población son 7.000 estudiantes. Ok. Usted alquila para esa universidad virtual un tamaño de plataforma que va a albergar datos, ¿verdad? Que serían todas las asignaturas, todos los profesores de todas las carreras. Pero eso va a crecer. Y cuando sean 10.000, 20.000, 50.000 estudiantes, ¿qué va a pasar? Tiene que haber una escalabilidad y su contrato tiene que cambiar. Por eso es que cuando usted entra en cualquier plataforma te dicen, hey, ya te consumiste los créditos gratuitos. Ahora te ofrezco este plan y los planes hablan de escala y tú dices, ¿para qué yo voy a alquilar un servicio de $500 mensuales si no lo necesito? Necesito este de $100 y vas escalando, ¿verdad? En la medida que crece significativamente las transacciones del negocio. Alcance global e inmediato, disponibilidad 24/7, decisiones basadas en datos, personalización masiva. Es decir, usted si tiene la tienda digital de inmediato, usted vincula para que la publicidad esté 24 horas, 7 días a la semana. Personalización dependiendo de los cambios en el entorno sin necesidad de cambiar la tienda, es decir, enfocado en ese mundo virtual. Oportunidades que pudieran generarse, economías de suscripción, monetización de nichos ultra especializados, es decir, en la medida que ofrezco el producto por mi contenido, la gente se suscribe y me paga. Es decir,
comienzan a generarse ingresos no operacionales. Los ingresos de suscripción no serían operacionales, pero son ingresos que también van a sumar dentro del estado de resultados. Monetización de los nichos ultra especializados. Va a encontrarse el esposo que si quiere comprar la ropa interior de la esposa, por ejemplo, y cualquier otro tipo de situaciones que obliguen a esta superespecialización de la comercialización. Integración de la inteligencia artificial. Cuando usted entra a una página, inmediatamente te saluda alguien. Hola, soy Luis. Y no es Luis, es el chatbot. Soy Luis y estoy acá para colaborarte en esta experiencia. Y te asesora y te pregunta lo básico y usted le responde lo que usted necesita. Nuevos activos digitales. En la medida que usted comience a invertir, va a poder comprar no solamente criptomonedas, porque no es el único activo digital que usted necesita. Y colaboraciones pues con el resto de, digamos, el resto de empresarios que forman parte de este ecosistema. Ahora bien, para concluir este tema, vamos a pasearnos por las oportunidades. Por ejemplo, detectamos fácilmente alto potencial en la digitalización por necesidad, donde las fallas de los servicios tradicionales crean un mercado virgen para soluciones innovadoras en fintech y e-commerce. Ayer me decía alguien, necesito digitalizar el registro mercantil. ¿Por qué? Todo hoy en día es digital, vía correo, cargar el archivo, y todo está asociado con la misma dinámica transaccional y administrativa de la empresa. Talento tecnológico cualificado, son costos competitivos, hay una oportunidad de expandir el servicio, aprovechando incluso la diáspora venezolana, que ante los desafíos han aumentado también esa capacidad histriónica, ¿no?, de adaptación al entorno. Dentro de las limitaciones vamos a encontrar que hay una combinación de riesgo sistémico o macro en lo político, en lo operacional, con la ausencia de capital de riesgo, lo cual obliga a los emprendimientos a ser rentables de inmediato. Es decir, existe una necesidad de automatismo de parte de los negocios, y en el caso digital no es la excepción. Es decir, el negocio digital debe automáticamente disponer de las ganancias contratadas. Esto es algo un poco raro. Les doy un ejemplo brevísimo de mi experiencia. Cuando trabajé en una importadora, el jefe me decía, bueno, pero es que yo tengo aquí garantizado 30% de este negocio. ¿Por qué? Sencillo, porque si ya yo había contratado presencialmente con el cliente, quien iba a hacer acto destino, ¿verdad?, con relación a las mercancías, ya yo tenía el negocio amarrado. Y este negocio lo que significaba era hacer la triangulación o dropshipping, hacer los pagos, cobrar completo al cliente, pagar lo que realmente correspondía al proveedor en China, recibir la mercancía, pero ya todo estaba presupuestado. Es aquí donde vi que incluso que las ganancias, profesora, no eran únicamente al azar, las ganancias son contratadas y programadas. Es decir, yo tengo un cliente que demanda una cantidad de productos, llámese alimentos, llámese máquinas de procesamiento alimentario, y ya yo sé cuánto voy a ganar por esa actividad transaccional a lo largo del año, y debe estar asegurado dentro de la planificación financiera, no es aleatoria. Entonces, aquí cuando me dicen, yo tengo mi 30% asegurado, sí, porque forma parte de esa mentalidad de dropshipping, ¿ok? Y finalmente, los modelos de negocio requieren una estructura gerencial flexible, resiliente, con un enfoque dual, dominio técnico, que garanticen la continuidad operativa y que ante las fallas de la infraestructura dispongan de una astucia financiera. Es decir, a pesar que lo digital en este momento aparentemente discurre sin el debido control, créanme que tanto el CENIAT, las autoridades regulatorias en Venezuela y en todos los países están buscando es decantar en la actividad, digamos, en la consecuencia de esta actividad mercantil, para poderlas grabar, para poderlas incorporar dentro de lo que es hasta ahora el Estado de Derecho también. ¿Pero qué implica? Implica flexibilidad, maniobra, astucia, sobre todo desde el punto de vista financiero, para lograr entonces
posicionar a la empresa, porque la empresa no podemos entender que es la única vía, pero para las empresas que conforman el ecosistema venezolano, digitalizar es una oportunidad extraordinaria para expandir las posibilidades. Es decir, tengo presencia internacional, puedo ofrecer el servicio afuera, ¿verdad? Al hacer producción del servicio dentro del país y colocación del servicio o producto en el exterior, ya allí estoy generando divisas con un costo interno mínimo en comparación. Por eso es que cuando tratamos de analizar, digamos, las estructuras de costos y las decisiones de costos, la geolocalización tiene sentido. Es decir, ¿por qué el importador se ubica en la India o en China? Porque el costo labor, que aquí en Venezuela es lo más elevado, allá es lo más pírrico, lo más pequeñito. Y genero un margen de maniobra aún mayor, más significativo, para poder lograr el objetivo que yo hablaba hace un momento sobre el resultado contratado, es decir, contractual, ya a la vista, ¿de acuerdo? Entonces, esto es parte de una nueva forma de cambiar la mirada, la percepción. Yo comencé el conversatorio con Romanos porque justamente no podíamos quedarnos mirando dentro de lo que era el paradigma continuista, tradicional de los modos de producción. Teníamos que romper con 1750, revolución industrial, y posicionarnos ahora en esta cuarta revolución, ¿verdad? Ya es una revolución que prácticamente ha arrancado en el 2024 y lo que busca es recolocar y reposicionar. Para ello, les voy a citar a Martin Heidegger, un filósofo de la edad posmoderna, que dice: cuando el tiempo solo sea rapidez, instantaneidad y simultaneidad, mientras que lo temporal, entendido como acontecer histórico, haya desaparecido de la existencia de todos los pueblos, entonces, justamente entonces, volverán a atravesar todo este aquelarre como fantasmas, las preguntas ¿para qué?, ¿hacia dónde? Y después ¿qué? Es decir, no podemos quedarnos en el pasaje histórico, tenemos que aceptar que el mundo cambió y el mundo cambió con nosotros. Muchísimas gracias. Vale.